Y bueno, gracias por asistir a esta mesa redonda de la nueva ley de ciberseguridad 5G y cómo afecta a las empresas, junto a Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo, Cumplen, y en colaboración con Madrid International Lab. Hoy tenemos como moderador a Carlos Saiz Peña, que es el vicepresidente socio, experto en GRC, en Ethics Group y presidente de Cumplen. Y a los ponentes, Pedro Cabrera Cámara, fundador de Ethon Shield, empresa que realiza actividades de consultoría informática, José Ramón Moleón, manager gerente de seguridad e información CISO en Orange España, y Francisco Pérez Bes, socio en el área de Derecho Digital en Ethics Group. Y sin más, ya os dejo con ellos. Muchísimas gracias, muchísima suerte a todos. Muchas gracias, Luis. Buenos días a todos. En primer lugar, gracias a la organización precisamente por poder unirnos en este webinar. Yo considero que es muy interesante, así que gracias a International Lab, fomentado por el Ayuntamiento de Madrid, y gracias a mis compañeros que tienen la generosidad de dedicar un ratito a la mesa y la generosidad de compartir, como veréis, mucho del conocimiento que tienen dentro del mundo de la ciberseguridad. Bueno, como introducción, básicamente yo creo que todos hemos visto cómo, quizá ya iba a decir estos meses, pero ya este año, cómo la ciberseguridad se va colocando, diría, más aún dentro de la agenda de riesgos de todo tipo de compañías. Luego preguntaremos a nuestros panelistas qué opinan sobre qué ha ocurrido, ¿no?, durante toda esta época de COVID, de pandemia y de teletrabajo y demás en cuanto a ciberataques. Creo que es muy interesante. En concreto, hoy vamos a tratar, aparte de ver una visión general sobre los puntos de ciberseguridad y cómo afectan a las empresas, en concreto este anteproyecto de ley de ciberseguridad 5G. Yo creo que vivimos una época ahora mismo bastante, vamos a decir, tensa o intensa, mejor dicho, en cuanto a normativa y lo que son todos los frameworks regulatorios que tienen que ver con el uso de la información, la privacidad, las infraestructuras críticas, las redes y ahora también con el despliegue de las redes de quinta generación, que como sabéis pues es uno de los puntos también clave dentro del desarrollo tecnológico que esperamos para el país. El plan estratégico de promoción del 5G que el Gobierno ha publicado prevé una inversión de 300 millones de euros para este año y, por supuesto, si vamos a hacer ese despliegue de redes, pues entendemos que todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad va a ser un punto absolutamente vital para que esto funcione como se debe, ¿vale? Bueno, por mi parte, nada más. Si os parece, hemos preparado un poco la mesa en modo mesa redonda, precisamente, para que podáis tener la opinión de estos expertos con diferentes perfiles, además, yo creo, bajo su punto de vista en varios aspectos, y después tendremos también un ratito para preguntas. Quien quiera formular alguna, pues lo puede hacer a través del chat, que yo estaré atento, o si puede activar el micro, pues al final de la sesión tendremos unos minutos para poder hacerlo. Os recuerdo que tenemos una hora, intentaré que sean 45 o 50 minutos con los temas que yo tengo aquí preparados y que ellos nos van a dar su opinión, y luego tenemos ese ratito para cualquier pregunta que podáis tener, ¿vale? Bueno, pues primero, bueno, insisto, gracias a los tres, creo que puede ser muy enriquecedor viendo el perfil que cada uno tenéis, pues como experto en ciberseguridad, Pedro, más desde el punto de vista, vamos a decir, técnico, José Ramón desde un puesto más de gestión y de administración, precisamente en un operador de telecomunicaciones, y Paco como un abogado experto en temas de tecnología y de ciberseguridad. Así que primero me gustaría que me hicierais una valoración general de cómo estamos en ciberseguridad en España, de modo general. Como estoy viendo a Pedro así el primero a la izquierda, no sé cómo lo veis vosotros, pues empecemos por Pedro, si te parece. Pues muchas gracias, Carlos, y bueno, pues hola a todos, y por supuesto me uno a los agradecimientos a la organización. Yo creo que tu pregunta es muy amplia, que decir, preguntarnos cómo es el estado, cómo está el estado de ciberseguridad en España es tan amplio que es imposible dar una puntuación, un score, pues cada uno estará en diferentes sitios, ¿no? Si hiciésemos un mapa de calor, desde luego no creo que a nivel, que creo que es por donde va tu pregunta, a nivel mundial, si hacemos un ranking, ¿no?, con ese zoom tan amplio, pues desde luego que mal no nos va. Gracias, yo creo que esta nueva ley es un reflejo, ¿no?, de la preocupación. Siempre decimos en seguridad que lo primero es que hay una preocupación. Si no te preocupa, empiezas mal.
con lo cual creo que esto es un movimiento fundamental, primero para poner algo de orden en una tecnología donde se ha generado muchísima incertidumbre y ruido yo creo que a través de la política, y creo que esto es un movimiento que va a poner las cosas en su sitio, por lo menos nos va a tranquilizar a todos. Creo que contesta a tu manera, de manera indirecta, pero bueno, por lo menos a la pregunta de cómo es la situación general de seguridad, es lo que me ha venido a la cabeza. Carlos, dejo a mis compañeros. Joserra, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo estamos? Bueno, buenos días a todos y en primer lugar, gracias a la organización. ¿Y cómo lo veo yo? Yo veo que estamos en líneas generales, estamos bastante bien. Lo que sucede es que hay bastantes diferencias. Hay empresas que llevamos muchos años trabajando en ciberseguridad y sin embargo otras que se han incorporado a poner medidas de seguridad en los últimos años. Con lo cual sí que se nota que existe un escalón dentro de lo que es el sector, pero en líneas generales, si hablamos de España como país y la ciberseguridad como la estamos tratando, estamos muy por encima de otros países a pesar del volumen de ataques que tenemos. O sea, hay gráficas que veo por ahí, muchas veces que España es uno de los países más atacados, pero cuando ves gráficas de impacto, la verdad es que los impactos que tenemos en España son mucho menores para el volumen de ataque que estamos sufriendo. Con lo cual, mi opinión es que en líneas generales estamos bien. Nunca vas a estar el 100% protegido, nunca el 100% seguro, pero el nivel es bastante alto. Sí, quizá como país yo creo que los indicadores no son malos, ¿no? Viendo, como decía también Pedro, un poco esto y esos mapas, y quizá las diferencias es por la tipología de compañías, ¿no? Dentro de la organización, como tú dices, pues evidentemente las grandes son las más preocupadas, son las que tienen un negocio core tecnológico, pues conocen mucho más los riesgos tecnológicos, y quizá el punto débil que tenemos son pymes, ¿no? En muchísimos casos, y en algunos casos también incluso administraciones públicas, ¿no? Paco, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu visión? Bueno, pues yo creo que estamos más concienciados. Sí que se nota que España como país, sobre todo en lo que es el ciudadano y la pequeña empresa, y sobre todo gracias también a las labores de difusión y de concienciación y de sensibilización que se han llevado a cabo durante estos tiempos, creo que la gente está preocupada por estos temas, y eso está llevando en cierta manera a que estas empresas pequeñas, llamémosle así, pues estén empezando a adoptar una serie de medidas que lo que está consiguiendo es reforzar el estado general de la ciberseguridad de España, ¿no? Totalmente de acuerdo con José Ramón. O sea, hay empresas grandes que hace mucho tiempo que ya vienen trabajando en la ciberseguridad y que eso entendían desde el principio que formaba parte del core de su negocio, pero es verdad que ahora se ha generalizado en cierta manera la cuestión de la ciberseguridad en otro tipo de compañías, y eso pues es la base, ¿no? O los fundamentos sobre los cuales vamos a poder construir un poco la ciberseguridad de los próximos años. Estoy de acuerdo que España no es que sea referente, pero es uno de los países más relevantes en materia de ciberseguridad, por la preocupación también política que se lleva impulsando desde hace mucho tiempo, ¿no? Esto no es nuevo, la ciberseguridad no aparece ahora. Es decir, las primeras leyes de ciberseguridad ya datan de hace mucho tiempo con el tema de infraestructuras críticas, y eso estamos recogiendo en cierta manera los frutos de estas políticas centradas en lo que es la seguridad de la información. Fruto de ello es también lo que comentabais de que cuando dicen que España es uno de los países más ciberatacados, o sea, no es cierto desde mi punto de vista. O sea, somos de los países que más capacidad tenemos de detectar incidentes, y eso nos permite disponer de unos números muy altos en lo que son los incidentes que recibimos. Otros países recibirán los mismos o más, pero no los detectan. Y eso yo creo que es un dato positivo, ¿no? En este caso, el detectar más incidentes no es que estemos peor que los demás, sino que afortunadamente podemos detectarlos, y eso nos permite gestionar esos incidentes. Y eso creo que es una buena noticia, pero no hay que bajar la guardia. O sea, aunque estemos más o menos bien en esta materia, tengamos la sensación de que no estamos mal, en la ciberseguridad nunca estás bien, y lo que tenemos que hacer es continuar trabajando cada vez más duro para poder pues tener un nivel de ciberseguridad pues lo más aceptable posible. Es decir, tenemos capacidad de contar por lo menos, ¿no? Y de tener métricas e indicadores para por lo menos hacer alguna comparativa con otros países que también evidentemente los tienen. Se ha hablado mucho precisamente, y quería ver vuestra opinión sobre qué ha ocurrido este año, ¿no? Porque precisamente viendo indicadores y viendo, pues, no sé, lo que publica MINCIBE, el ENISA y otros organismos, claro, se han multiplicado los ciberataques. Entiendo que por el propio teletrabajo, la aceleración de la transformación digital, es decir, de muchas compañías, organizaciones en general, que lo que querían hacer en 3 años lo han tenido que hacer en 6 meses, o han corrido para intentar hacerlo en 6 meses o en un año. Y evidentemente cuando, vamos a decir, digitalizas un mundo analógico,
pues empiezas también a observar precisamente qué pasa con los ciberriesgos, ¿no? ¿Cómo creéis que ha afectado precisamente la pandemia? ¿Realmente se han multiplicado los ataques? ¿Ha habido variaciones? ¿Son más sofisticados? ¿Simplemente se están aprovechando las vulnerabilidades por el hecho de que todos ahora trabajamos desde casa con quizá peores redes o menos protegidas o con peores equipos que no son los corporativos? ¿Cuál es un poco vuestra visión? José Ramón, empezamos por ti ahora y así vamos cambiando. Vale, perfecto. A ver, yo creo que el número de ataques va creciendo con el tiempo, me refiero. Cada vez hay más ciberdelincuentes que están aprovechando la tecnología para atacar. Entonces, no solamente por la pandemia, sino que la línea era ascendente ya anteriormente. Luego, con el tema de la pandemia, lo que ha generado son nuevos vectores de ataque. O sea, lo que se ha visto muy claramente es lo que has comentado tú, Carlos. O sea, la gente se ha tenido que ir a teletrabajar a casa, en algunos casos con un PC corporativo y una conexión VPN, que es como si estuvieras en la oficina, hasta gente que estaba trabajando con el equipo personal, ¿vale? Y sobre todo un tema que no se comenta mucho, que es mezclar la vida personal con la vida profesional. Me refiero, lo que nos ha pasado y sobre todo es que hemos tenido muchas horas delante de la pantalla trabajando y que muchas de las tareas personales las teníamos que hacer delante de esta pantalla. Y no todo el mundo tiene 2 o 3 PCs para poder un poco segregar este trabajo, con lo cual, pues el correo personal, las acciones personales, pues se han mezclado con las acciones del trabajo. Esto lo que han encontrado los delincuentes sobre todo es un vector de ataques, era claro, todos los correos personales, o sea, intentar que sabiendo que la gente está más tiempo en casa, utilizar todas las medidas pues, por ejemplo, otro caso de incidentes que había mucho era la típica llamada del soporte técnico, ¿vale? En condiciones normales, fuera de la pandemia, tú llamabas a casa de alguien y no contestaba nadie en el fijo, ¿vale? Porque estaba la gente trabajando. Ahora tenías la suerte de que tenías a todas las personas trabajando. Entonces, eso, por ejemplo, se ha multiplicado, el llamar, hacerse pasar por un servicio técnico y que el usuario lo ponga. O sea, en general, han aparecido nuevos tipos de ataques, otros simplemente son variantes, porque, bueno, todo el tema de spam y mandar malware, pues ahora que se utiliza la temática del COVID, es como en su momento se utilizaba la temática de la Viagra, o sea, lo han cambiado, digamos, ese tipo de ataque, lo sabemos que siempre va a utilizar el tema que esté más de moda, ¿vale? Y si es el COVID, si es la vacuna, pues saben que tienen más posibilidades de poder infectar y sobre todo es eso, yo lo que veo ha sido el tener que teletrabajar, que no todo el mundo lo ha podido hacer, también seamos claros, y el perímetro que en algunos casos se ha perdido, como te digo, o sea, de pasar de un perímetro bien con portátil de compañía y VPN a ordenador personal donde ahí ya no tienes ningún tipo de control, con lo cual ha habido bastante diferencia y sí, en algunos casos pues hubo datos de que los portátiles se agotaron en las primeras semanas de la pandemia, ¿vale? Y luego también otro tema es la convivencia en muchos hogares con el tema de los niños, el tema de la escolarización, porque también han estado en casa, entonces teníamos trabajo, temas personales, familia, educación, con lo cual ha sido algo que ha habido que montar cada uno de forma personal en su casa y eso, pues bueno, también ha supuesto un problema. Todo mezclado, ¿verdad? Sí, sí. Paco, ¿cómo lo ves tú? Bueno, efectivamente, estoy igual que él, o sea, se ha aumentado la superficie de exposición, ¿no? Las compañías que estaban acostumbradas a controlar en ese perímetro al que se refería él, ¿no? Un poco las medidas de seguridad, en el momento en que todos los trabajadores pues, nos vamos a nuestros domicilios particulares, pues en cierta manera la empresa pierde un poco el control en lo que tiene que ver el aspecto técnico, aunque bueno, esto es verdad que se ha ido más o menos resolviendo de una manera muy rápida por la necesidad. Pero sobre todo yo creo que se han visto las carencias en lo que tenía que ver la cultura, ¿no? Cómo se ha sufrido mucho y porque se han dado cuenta de que posiblemente el empleado no estaba suficientemente bien concienciado sobre los riesgos que hay en Internet y que le amenazan en sus conexiones, y en el momento en que esa persona pues, ha ido a su domicilio sin un soporte técnico cercano que le pudiese ayudar, pues en cierta manera se ha visto más expuesto a este tipo de riesgos, pues como pueden ser los fraudes, como pueden ser los ataques dirigidos, como pueden ser las suplantaciones. Entonces, es un poco caldo de cultivo idóneo para que se puedan cometer, pues se puedan producir más incidentes de ciberseguridad, ¿no? Y todo eso, pues al fin, yo creo que ha puesto un poco la alerta en las compañías de decir, oye, deberemos también poner el foco en todo lo que tiene que ver con el trabajo a distancia, que ya no es el presente, sino que parece que se va a consolidar, ¿no? en los próximos años, ¿no? Y además es verdad que los ciberataques se han sofisticado, han incrementado el número,
es una actividad tremendamente rentable. Las bandas organizadas lo saben, prácticamente todas ellas se han pasado al mundo del ciberfraude y eso evidentemente nosotros como ciudadanos que estamos trabajando en un escenario pues, más desprotegido, sin un soporte claro de nuestras compañías, bueno, pues tenemos en cierta manera una más alta probabilidad de resultar víctimas de cualquier tipo de ataque que podamos recibir a través del correo electrónico, de llamadas telefónicas, de un tío disfrazado de un rider de Amazon que llama a la puerta. Es decir, como en cierta manera nos han desubicado un poco de la comodidad que teníamos en la seguridad de nuestras compañías y nos han traspasado en cierta manera la responsabilidad de identificar y de gestionar incidentes de ciberseguridad cuando en muchas ocasiones nadie nos había enseñado a hacerlo, ¿no? Y eso, bueno, pues en cierta manera ha estresado un poquito el sistema, pero bueno, poco a poco yo creo que lo vamos corrigiendo, pero es normal que en esta temporada de COVID pues se haya visto incrementado un poco el impacto de la ciberseguridad en las organizaciones, desde luego. Desde luego hemos visto también la necesidad de muchas organizaciones, de muchos clientes en el despacho que han tenido brechas de seguridad y han requerido evidentemente pues atenciones tecnológicas, jurídicas y de todo tipo para poder solventar la situación. Sin duda, diría que estos últimos meses ha sido, por lo menos en nuestro caso, donde hemos visto un pico importante. Pedro, tú como experto en ciberseguridad, ¿cuáles son esos ataques? ¿Cómo se han sofisticado? ¿Cuáles han tenido más éxito o en qué hemos estado peor? Pues yo me quedo, fíjate, después de escuchar a mis dos compis, que siempre ser el último te da un poco de ventaja, pero yo me quedo primero con la grandísima desinformación que hemos sufrido, yo creo que todos. Al principio, sobre todo, había tal desinformación que no sabías qué creerte. Eso siempre es caldo de cultivo para un ataque de phishing, como estáis comentando, ¿no? Cuando tú recibes un correo con la vacuna, pues es que ya había casos que no sabías qué pensar, no sabías si era real, si era no real. Yo creo que cuando estás con gente, pues siempre tienes más sensación de por dónde van las cosas y si puede ser o no real, pero es que yo creo que por un lado lo que habéis dicho, ¿no? Vosotros, en la distancia, al estar tú en tu casa, pues realmente te hacía dudar de todo y no creerte nada. Y de hecho es que había muchísima mentira y sigue habiendo, yo creo que todavía, muchísimas campañas de desinformación. Y fíjate que frente a lo que comentaban José Ramón y Paco, yo creo que más que una sofisticación de ataques, lo que he vivido y me consta, y creo que todos lo hemos visto en las noticias, es el fraude al CEO. Hemos vuelto a métodos efectivos de hacer fraude. No necesitamos 5G para robar dinero. Las propias empresas de la vacuna han sufrido este tipo de campañas. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Al estar tú solo en tu casa, si recibías un correo con, oye, hazle una transferencia a Pepito, que es lo más simple, lo más básico, pues nos lo hemos creído. No teníamos a nuestro compañero delante, no queríamos llamar, no queríamos molestar y cosas tan simples como un mail del fraude CEO, creo, vamos, que han subido las cifras en ese tipo de fraude de una manera increíble este año, ¿no? Con lo cual mi visión es esa, me quedo con la desinformación y con el fraude al CEO, que al final son los métodos que desde luego funcionan. Muy acertado, sí, muy acertado. Bueno, vamos acercándonos un poco al tema de la normativa del 5G, pero antes de eso, y pregunto en este caso primero a Paco como abogado. Tenemos normativa de privacidad. Claro, los que llevamos ya unos años en esto, yo recuerdo, hace 20 años había poca cosa. Teníamos la norma de protección de datos, algo de firma electrónica, o la de comercio electrónico y tal. Ahora mismo hay una, diría, casi saturación normativa, ¿no? de todo lo que tiene que ver con tecnología y en este caso con ciberseguridad. Protección de datos, NIS, infraestructuras críticas y ahora la normativa sobre ciberseguridad 5G. ¿Cómo crees, Paco, que va, es decir, todo este panorama normativo ayuda a que realmente seamos más ciberseguros? ¿Hace palanca para que las compañías, las organizaciones públicas se tengan que mover? ¿Crees que hay demasiada normativa y debería más, digamos, autorregularse por el mercado o por autorregulación? ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo que en este caso de seguridad nacional la normativa es positiva, ¿no? Pero es verdad que quizá parece, por lo menos que desde Europa está viniendo demasiadas normas, ¿no? O sea, tú has mencionado muchas de ellas, pero falta el reglamento DORA para el sector financiero a final de este año, el tema de 5G, el privacy, que también el reglamento de privacy va a incorporar temas relacionados con la seguridad y la ciberseguridad. Es decir, todavía nos queda por ver muchísimas normas que muchas veces ya se empiezan a sectorizar, ¿no? Se están identificando sectores como pueden ser las telecos, sanidad o los propios sector financiero, pues que tienen una incidencia determinada y eso pues está llevando al legislador europeo a dictar una serie de normativas pues muy focalizadas en su negocio, ¿no? Pero pasa que luego te lo miras con un poquito de calma y yo creo que acabamos siempre en los mismos sitios, ¿no? Por ejemplo, si bajamos al tema del 5G, que parece que por la propia naturaleza de la norma debería tener unas obligaciones para las empresas muy, muy específicas,
yo me lo leo y me da la sensación de que estoy leyendo la NIS, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de un esquema de gestión de riesgos puro y duro, donde al final lo que hacen es, en el caso al operador, del operador de 5G, que está dentro del ámbito de aplicación de la ley, se le obliga a hacer un análisis de riesgo previo, que eso es evidente, es decir, esto lo venimos predicando desde el mundo del compliance desde hace mucho tiempo. Aquí te ponen, ¿no?, que tiene que ser bienal, ¿no?, cada 2 años como máximo hacer un análisis de riesgos, porque evidentemente estos riesgos pues, se van actualizando, modernizando, incrementando y por lo tanto lo que se pide al operador, en este caso a la empresa, es que mantenga un nivel de riesgo, una gestión del nivel de riesgo adecuado a lo que es la realidad. Y para eso también pues, se dicta desde el gobierno la necesidad de diseñar un esquema de seguridad 5G que en cierta manera será un poco la base sobre la cual se van a identificar todos estos riesgos, ¿no? Y una vez tenemos identificados estos riesgos, pues de nuevo, para gestionarlos, ¿qué hay que hacer? Pues demostrar una diligencia debida, ¿no?, que también es un concepto que conoceremos de la directiva NIS y del Reglamento General de Protección de Datos, donde al final tú tienes que acreditarle a ese regulador que has adoptado las medidas adecuadas, necesarias, pertinentes, etcétera, etcétera, para poder gestionar un riesgo que posiblemente no vas a poder evitar, pero sí que por lo menos vas a poder minimizar. Entonces, de nuevo, ¿qué podemos hacer? Pues adecuar todas las políticas internas de nuestra organización, en este caso del operador, para adecuarlas a estos nuevos riesgos, actualizar estas políticas, revisar nuestros contratos, es decir, llevar a cabo una actualización completa de lo que tiene que ver la parte organizativa para poder demostrar que estamos haciendo las cosas bien, que nos lo tomamos en serio, que sabemos lo que estamos haciendo y que por lo tanto estamos realmente involucrados y centrados en lo que es la gestión de estas nuevas amenazas, ¿no? Sí que quizá me quedaría en la parte de 5G con también un elemento que en el compliance está muy a la orden del día, que tiene que ver con los terceros proveedores, ¿no?, con los suministradores. Aquí también se exige a los operadores analizar las prácticas de los suministradores, adoptar medidas técnicas y organizativas adecuadas, que también es un concepto que conocemos del RGPD, la directiva NIS, y sobre todo exigirles a los proveedores el cumplimiento de determinados estándares, ¿no?, que vendrán posiblemente de certificaciones, etcétera, etcétera, y que al final consolida desde mi punto de vista este third party compliance, este TPC, que ya venimos conociendo desde hace tiempo, pero que ahora pues, se pone negro sobre blanco, ¿no? Eso sí que es verdad que esta norma incide mucho en el diseñar una estrategia de diversificación de suministradores. Al final, lo que está pidiendo el 5G por su propia naturaleza es no dependamos tecnológicamente de un solo proveedor, sino que dependamos de varios proveedores, porque si alguno de ellos sufre un incidente, no puede paralizar nuestro negocio. Esto cambia un poco la concepción de las empresas, que al final ellos tenían capacidad para decidir con qué proveedor querían trabajar, pero ahora, en cierta manera, en el mundo del 5G, que hay temas que incluso hablan ya de seguridad nacional, de soberanía, ¿no? Hay una recomendación de la Unión Europea 534 del año 2019, que lo que pone, lo que expresa es precisamente esto. Oiga, el 5G no es una conexión a Internet normal. Es decir, los riesgos que tiene esta tecnología son muy grandes y, por lo tanto, no podemos permitir que sean nuestros proveedores los afectados y que eso provoque la paralización de nuestro negocio o la distribución de esta tecnología, ¿no? Entonces, yo creo que estamos hablando siempre de lo mismo. Aquí, a lo mejor, se incide mucho más en algún aspecto determinado, como puede ser el análisis de riesgos, la gestión de esos riesgos con políticas y, sobre todo, la gestión de proveedores suministradores. Esto desde un punto de vista más legal. Quizá he hecho un análisis así un poco precipitado, pero es lo que más me llama la atención. Muchas gracias, Paco. Pedro, ¿cómo lo ves tú? ¿Estamos acertando con este panorama normativo tan amplio? ¿Damos en el clavo o no? Pues sí, yo creo que, bueno, retomando también lo que preguntabas al principio de cómo afecta, yo creo cuando hemos visto el detalle de la ley, yo creo que está totalmente alineado con el día a día de la seguridad, digamos, que podemos esperar a día de hoy de una operadora. No les impacta de una manera, y eso José Ramón nos lo podrá luego confirmar, pero yo creo que está totalmente alineado, no hay nada nuevo. Creo que el gran, bueno, impactado, las empresas que pueden sufrir un poco más, quizás en 4G ya hablábamos de despliegues de redes privadas, sí que había empresas que se podían permitir su propia red 4G privada. Y esas, claro, pues hasta ahora no, creo que mucha gente será la pregunta, ¿por qué hay una ley para 5G, pero no la ha habido para 4G, o para 3, o para 2? Es que llevamos muchos años de telecomunicaciones, ¿no? ¿Y por qué en 5? Pues yo creo que ese por qué viene pues por eso, porque precisamente todas esas compañías privadas, energéticas, bueno, grandes, ¿no?, compañías que a nivel nacional quieran desplegarse su propia red privada, pues sí que se les va a pedir cumplir esos mínimos de seguridad. Ya no es una buena práctica, ya no es un, oye, ¿cómo estás tú de comprometido con la seguridad?, sino que ahora hay una ley que tienes que obedecer y cumplir. Con lo cual yo creo que eso es un poco el impacto. ¿El por qué?
creo que el 5G, ¿no? Pensando incluso en el mundo de las operadoras, ¿por qué en 5G también sería necesario? Pues creo que el cambio fundamental es la virtualización. En 5G no estamos hablando de una red como las anteriores. La virtualización permite que se pueda dar el servicio, cuando digo en remoto, ya no es que pueda estar conectado, sino que esa virtualización se puede dar de muchas maneras. Y eso sí que nos lleva a problemas muy complicados en el futuro, ¿no? Ya no solo con el compliance de la protección de datos o todo ese tipo de historias, sino la falta de visibilidad, que es que ahora estamos hablando de que, bueno, nodos o procesos van a ocurrir dentro de pues, unas cosas que no sabemos dónde van a estar, y no hay dinero ni presupuesto para ahora monitorizar todo, porque antes era muy fácil poner determinadas, bueno, para que todo el mundo nos entienda, ¿no? Pues unos puntitos donde marcamos el camino crítico y ahí podíamos ver toda la información que pasaba. Y eso ahora mismo con la virtualización es inviable, no se puede poner esos palitos para ir viendo cuál es esa comunicación, con lo cual creo que ese es el principal, vamos a decir, miedo de toda la comunidad hacia lo que pueda traer 5G, que si efectivamente todo esto es como un poco de cautela, ¿no? Parece que 5G va a ser, estamos... Ha pasado al revés que con los drones. Con los drones, cuando no había normativa, ya había billones de drones en el mundo y seguíamos sin tener una normativa, y ahora que parece que ya Europa saca la normativa y dices, ya, pues es que ya hay trillones de drones, guay, tu normativa... fenomenal, pero es que ya hay trillones. ¿Y ahora qué les digo a todos? Oye, guardar el dron, que es que hay que cumplir la normativa. Pues es que se lo pueden comprar en el Carrefour. Y con 5G es al revés. No hay, bueno, 5G está empezando de una manera muy lenta, muy lenta. Todavía lo que tenemos es la versión, digamos, que necesita 4G, lo que llamamos el NSA, y ya tenemos aquí una ley, que es como, uy, qué raro, ¿no? Pero si 5G a día de hoy... Entonces yo creo que por eso tiene un matiz político, ¿no? Con todo ese ruido que se ha generado, y oye, pues vamos a tranquilizar, vamos a pedir a todos que se cumpla esta ley y nos quedamos más tranquilos, ¿no? Es la sensación que me da. Con lo cual, bueno, espero haberte hecho un poco un resumen de a quién impacta y lo que yo creo que es más bueno, relevante o característico, ¿no? de la nueva ley para todos nosotros. Muchas gracias, Pedro, muy interesante. Además, como siempre decimos los abogados aquí, las leyes van detrás de la realidad y todo esto, pues mira, gracias, porque no había caído que quizá este sea un caso alrededor donde ha llegado la ley antes que casi la realidad, ¿no? de todo esto. José Ramón, tú tienes un punto de vista casi privilegiado para contarnos un poco cómo es la visión de un operador, ¿no? en este sentido. Bueno, no difiere mucho de lo que ya han comentado los compañeros. O sea, realmente, como ha comentado Paco, esto no nos pilla de nuevo. Esto es el análisis de riesgos, es algo que llevamos haciendo desde hace muchos años y no es un problema, no supone un problema para nosotros. El problema realmente supone que, como habéis comentado, es que llega muy pronto. Cuando vas a ver el análisis de riesgos y vas a implementar las medidas de mitigación, pues hay veces que la tecnología se encuentra en algunos casos en un paper, en otros casos en un equipo beta y en otro caso la acabas de montar. Y segundo, como ha comentado Pedro, convive con otras tecnologías que no se llaman 5G. Con lo cual, pues bueno, tiene su cierta complejidad, pero vamos, no es algo que no hagamos. Lo que también quería comentar es que, bueno, estáis sacando muchos temas. O sea, en esta pregunta para mí hay muchos temas. El primero es el tema del cumplimiento de diferentes normativas, ¿vale? Y aquí yo lo veo como del punto de vista de operador y no solamente viendo en 5G, muchas veces lo estamos viendo desde el punto de vista de que nosotros tenemos que cumplir, ¿vale? Y exigirle a nuestros proveedores. Pero es que nosotros también somos proveedor de nuestros clientes, con lo cual nos encontramos que tenemos tres vectores, digamos, de trabajo. Por un lado, lo que nos exigen nuestros clientes que cumplamos, ¿vale? Ya sea por normativas, dependiendo del tipo de cliente o el sector, la normativa que nos aplique por ley, ya sea infraestructuras críticas, protección de datos, servicios esenciales, 5G, y luego lo que nosotros le tenemos que exigir a nuestros proveedores. Al final lo que vemos es que existe una gran variedad de certificaciones, requerimientos, normativas, estándares que un poco nos toca alinear. Y aquí sí que yo ahora hago un llamamiento a unificar todo esto, porque como ha comentado Paco al principio, al final no son, si tú te vas al core de lo que está exigiendo cada una de las normativas o certificaciones, hay un core común para todas ellas. Muchas veces te toca, pues sí, cada uno tiene su particularidad, tiene un tramo de particularidad y luego te toca forrarlo o adornarlo con el color que corresponde en cada una de ellas. Entonces ahí sí que, con todo, como he comentado, sobre todo lo que está viniendo de la parte de la Unión Europea, establecer un marco común para poder cumplir con todo ello, porque si no el trabajo que vamos a tener
muchos de nosotros, pues bueno, va a estar complicado. O sea, no podemos tener gente dedicada, pues, ya te digo, para una normativa A, B, no quiero dar detalles, y lo que ello supone, porque al final, en esencia, es prácticamente hacer lo mismo con particularidades determinadas. Luego estamos hablando del tema de la cadena de suministro, ¿vale? La cadena de suministro es un tema que no solamente se habla para 5G, sino que se habla en todos los sectores, ¿vale? Y bueno, pues sí, se ve para 5G y ¿por qué no se ve para cloud? Como comentaba Pedro, decir, oye, el 5G lo hemos metido porque tiene virtualización. Bueno, y el cloud, que es pura virtualización, ahí no se dice nada. Y todo el mundo está yéndose al cloud y utilizando el cloud y ahí no tienes ninguna legislación, ¿vale? Entonces, yo ahí la cadena de suministro no solamente la veo este tema para 5G, lo veo para cualquier otro sector tecnológico, para la banca, etcétera, que también tiene sus exigencias hacia ese sector, hacia esos terceros. Con lo cual aquí podemos encontrar un problema de que estamos exigiéndole a un proveedor por diferentes clientes, diferentes normativas y también ese esfuerzo que también te toca a ti al proveedor. Con lo cual, vuelvo a lo mismo. Tenemos que buscar un marco en el cual seamos eficientes. O sea, no se trata de que yo tenga que hacer de mí mismo 25 análisis de riesgos para 25 clientes distintos, sino que haga un análisis de riesgos o una certificación o lo que sea, que más detalladamente, donde invierta más capacidad, que en vez de invertir en hacer 25 documentos. Y ahí es un poco un tema que quería dejar bastante. Y luego, pues como decía, hay un tema que sí, nos estamos yendo ahora al mundo de la virtualización, comentado Pedro, pero hay un punto que para mí sigue siendo un vacío. Y ahí me puede decir, confirmar Paco, tú, Carlos, el software en España sigue sin garantía. Entonces, si nos vamos a un mundo virtualizado donde todo es software y el software por ley no tiene garantía, ¿cómo trabajamos? Es una pregunta un tanto curiosa. Tú puedes comprar una nevera, una lavadora, tiene 2 años de garantía, si no funciona mal la devuelves y tienes una serie de... Pero el software está exento y vamos todo a software. Un poco curioso, ¿no? Bueno, sobre todo porque los sistemas de protección de software son diferentes en cada país. Entonces, cuando hablar de un fenómeno global como el que estamos hablando, como tú dices, oye, el cloud, bueno, claro, es que la información está repartida en servidores, en compañías, por todo el mundo. El software, claro, depende si lo has realizado aquí, lo has desarrollado aquí, lo explotas en otro sitio, está instalado en otro sitio, en fin, es un carajal. Y como sabemos, el modelo, vamos a decir, anglosajón es diferente de este. Yo creo que, fíjate, los temas, y ya si queréis entramos un poco en la parte de este debate, yo creo que los sistemas de protección de software en cuanto a propiedad intelectual no están adecuándose a los tiempos. Seguimos teniendo en España una ley del año 96, que es un texto refundido, de más modificaciones y tal, pero se sigue hablando de conceptos, pues eso, programa de ordenador y base de datos. Esto que es como se habla todavía en la ley. Claro, estamos hablando de otra, en fin, ya no de otra cosa, estamos hablando de otro mundo, de otro universo, de cómo ha cambiado todo esto, ¿no? Entonces yo creo que eso requiere desde luego un esfuerzo. Ahí sí que creo que, fíjate, por los legisladores, lo que pasa es que es complicado, porque cuando tienes sistemas tan diferentes y, como tú dices, el software se utiliza a nivel mundial, que además es lo que pretenden todas las compañías, que uno de los problemas que yo creo fundamentales, ha dado con el José Ramón, es, claro, aquí hay una ley y hay otra ley. Las leyes son como individuales, se publica la ley y hay que cumplir esta ley. Bueno, pero es que mi organización debe cumplir, y no solo esta, es de cumplir miles de leyes, pero ¿cómo hago para que entre las personas que somos o con algunas más tenga yo aquí un framework de todo esto controlado? Y yo creo que al final se trata de un tema de confiabilidad. Es decir, por ejemplo, el tema de la cadena de suministros y de la gestión de proveedores, al final, ¿qué se pretende por la norma? Que sean confiables. Ahora, ¿cómo son confiables? ¿Cómo podemos confiar en un proveedor? ¿Con una certificación? ¿Con una auditoría? ¿Con un juramento? ¿Con una declaración? Hay muchas maneras, ¿eh? O sea, hay gente que... hay muchas maneras de generar confiabilidad. Antes la palabra valía mucho, ¿no? Y la palabra de un señor feudal era como su vida. Ahora la palabra quizá no vale tanto. Ya hemos visto que en algunos casos las auditorías valen mucho y en otros tampoco valen tanto. Hemos visto que las certificaciones en algunos casos valen y en otros casos no valen. Hemos visto que depende del país. Entonces, ¿cómo generamos estas conexiones de confiabilidad, ¿no? O de confianza en un mundo que es global ahora mismo? Ese es uno de los grandes problemas, yo creo. Y al final el anteproyecto de ley de ciberseguridad 5G
pasa un poco esto. Lo que quiere evitar, y por aquí hay alguna frase, quiere evitar la parte de la independencia, o sea, quiere fomentar la independencia y evitar las injerencias externas. Es decir, claro, ¿por qué? Porque hay cosas que hay que defender que son los intereses públicos, ¿no? Entonces es un tema complicado. Carlos, si me permites añadir esa visión que estás dando tú, también una visión pública en todo esto, es decir, el 5G está la parte privada, el operador y de las empresas, pero luego hay una parte muy importante también que tiene que ver con la parte pública, porque no olvidemos que todo esto nace en cierta manera por la desconfianza de Huawei, es decir, cuando Huawei empieza a diseñar sus torres telefónicas y empieza a utilizar e implantar el 5G como líder mundial, la gente se empieza a asustar porque detrás no deja de haber un gobierno y un partido y por lo tanto los países empiezan a temer que pueda haber injerencias, que pueda haber puertas traseras o que pueda haber interceptación de comunicaciones por una dependencia absoluta de una tecnología que no es de un país aliado en este caso, y digámoslo así porque es así, ¿no? Y de hecho llama mucho la atención que en este anteproyecto hable o se menciona expresamente cómo el gobierno, o sea, una decisión política a través del Consejo de Ministros, deberá calificar a los proveedores de un nivel de riesgo y por tanto de confiabilidad en bajo, medio o alto. Y en virtud del nivel de dependencia podrá evaluar en función del riesgo de interrupción de esas comunicaciones, con lo cual no solo hay una parte de obligaciones privadas, sino una parte muy fuerte de lo que tiene que ver la soberanía nacional en materia de telecomunicaciones y el evitar que terceros países puedan mantener estas injerencias y estas interceptaciones o incluso paralizar determinados países porque ellos tienen el monopolio y la exclusiva de esta tecnología. Entonces, no olvidemos nunca esta parte de seguridad nacional porque es tanto más importante que lo que tiene que ver con la empresa privada, que a lo mejor en telecomunicaciones la tradicional pues era más pacífica, pero que ahora no olvidemos que la tecnología 5G es un tema de geopolítica estratégica prácticamente y por lo tanto pues se le está dando un tratamiento muy relevante. Si me permites, Paco, Carlos, yo añadiría un punto, ¿vale? Que yo creo que es lo que está detrás de todo esto. O sea, es un problema de dependencia tecnológica. No nos equivoquemos. Me refiero, si hubiera tecnología española a buen precio y disponible, yo creo que no habría ningún problema. Pero desgraciadamente, lo ha comentado Paco, tecnológicamente no estamos en España precisamente en el top. Europa se ha descolgado bastante y si tú quieres montar algo tecnológicamente, ya sabes qué compañías hay. Entonces, no es que sea un problema de un determinado proveedor, sino yo que veo es que es un problema de que tenemos un desfase tecnológico bastante grande comparado con otros países o otras zonas. Yo solo también un poco me gustaría ponerlo sobre la mesa. No es un tema de seguridad solamente, es un tema de capacidad tecnológica. Sí, un tema regulatorio, es verdad que Europa no es competitivo. Nokia y Ericsson están trabajando hace mucho tiempo en 5G, pero evidentemente la regulación europea, que es muy estricta, pues no te permite hacer todo lo que pueden hacer en Estados Unidos o en China o en Rusia. Y yo creo que eso se está notando desde el punto de vista de competitividad tecnológica. No estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, yo me gustaría añadir también, bueno, creo que cuando Paco comentabas, ¿no? lo de Huawei con 5G, yo cuando escucho, es que si a lo mejor es algo de mi mente, pero me pregunto, ¿y 4G cómo surgió, no? O sea, Huawei lleva toda la vida. ¿Qué pasa? Que en 4G Huawei, quiere decir que es que ha sido un fabricante. Yo entendería ese razonamiento si de repente de la noche a la mañana aparece una empresa nueva que se llama como quieras y hace 5G y todos desconfiamos. Entiendo esa desconfianza, pero cuando claramente esa desconfianza ha sido totalmente artificial y empujada por un líder político, pues yo creo que tampoco hace falta seguir esa desconfianza, ¿no? Todo el rato, todo el camino y que nos hagan creer que pues, si lo quieren hacer, lo habrían hecho en 2G. Quiero decir que es que en la primera tecnología Huawei estaba ahí mezclado y metido, no ha aparecido ayer, ¿no? Tampoco creo que entrar en ese nivel de conversación ni sea bueno para todos porque fomentamos una cultura que parece que es que cualquier fabricante de nodos mañana hace una puerta trasera e intercepta telecomunicaciones. No, desde luego que no. Estamos hablando de redes amplias, tremendamente complejas y que para gestionar todo eso, pues una operadora hay un montón de herramientas donde claramente pues, se delimita perfectamente cuáles son los límites, quién entra, quién sale, cómo, y tenemos la ley que efectivamente nos obliga a interceptar las comunicaciones. Cuando un juez pues da una orden, hay plataformas, hay herramientas hechas para hacer esa interceptación que es legal, es perfectamente válida. Con lo cual, creo que la gente, en cuanto empieza hace unos años a escuchar y recibir estas noticias, enseguida lo primero que ha hecho es, no, yo mi móvil Huawei, y tira el móvil Huawei.
pero vamos a ver, pues, y lo que decís vosotros, ¿y qué pasa? Que Nokia estará en un país, pero también tendrá sus maneras de recibir información de marketing, lo hacen todas las empresas. Las americanas, lo habéis dicho vosotros, ¿no? Google no te pide estadísticas para gestionar su uso, seguro. Cualquier móvil de Android está gestionando tus datos para mejorar, vamos a decir así, ¿vale? Para mejorar, que es como ellos nos lo hacen ver. Apple, exactamente lo mismo, es decir, todos los grandes fabricantes de dispositivos y de nodos, obviamente hacen un pequeño, pues vamos a decir, sondeo estadístico para, bueno, pues ver cómo va el mercado y ver cuál va a ser el nuevo modelo. Y se ha hecho, y creo que es parte de la regla del mercado, ¿no? Con lo cual, creo que entrar en ese, bueno, pues discusión sobre si nos van a espiar o no, yo creo que nunca ha habido ninguna evidencia de ningún tipo de espionaje ni de ninguna backdoor, con lo cual, y 5G no ha hecho nada malo, entendedme. Huawei no ha hecho nada de la noche a la mañana que dé credibilidad a esa desconfianza, porque como bien estáis diciendo, mucha gente va a utilizar 5G, ¿no? Con lo cual, después de ver todo eso y ver la ley, pueden pensar, oye, pues que a lo mejor hay algún problema en que yo use 5G, me voy a pasar a 4G. Yo creo que todo lo contrario, ¿no? Cada nueva generación incorpora siempre pues medidas nuevas, parte de seguridad nueva, con lo cual siempre ir avanzando pues nos hace a los usuarios, desde luego, mejorar en términos no solo cualitativos, sino de seguridad, ¿no? Y ya por último, solo quería comentar a lo que has dicho antes, Carlos, del software. Nosotros que al fabricar producto, hace mucho tiempo fuimos a patentar nuestro software en España. Y creo que la gente, no sé si lo sabe, también lo quería comentar porque estáis hablando de eso, pero en España, ya no solo José Ramón, que tú le decías, es que en España el software no tiene garantía, pues es que no lo puedo patentar. Yo no puedo patentar software. Con lo cual, ¿cómo vamos a generar en este país un ecosistema de empresas que desarrollen software para 5G si en esta industria, en este mercado tan competitivo y tan agresivo, yo no me puedo defender? Vas a la Oficina de Patentes y Marcas de España, oye, este es mi software, no puedes patentarlo. Puedes hacer un registro de código, pero no puedo patentar mi software. Yo creo que efectivamente, como comentáis, estamos muy en una situación que necesitaríamos madurar y permitir crear a las empresas un ecosistema, pues sí, que vaya creciendo y madurando para poder tener, bueno, no digo que mañana seamos los nuevos fabricantes de nodos, yo creo que ahí se llega poco a poco. Lo primero es que tenemos que establecer, bueno, pues pequeñas empresas que poco a poco vayan generando software, vayan haciendo partes, y si eso pues va creciendo, pues se acabará generando, ¿no? un caldo de cultivo donde habrá grandes empresas que por fin puedan construir nodos de lo que sea, 6G o 7G, pero desde luego en un marco en el que no puedes ni empezar patentando un software, y como muy bien decís, se habla de base de datos y de programa, pues es que creo que esa es la parte donde te habría que empezar a bueno, incentivar, ¿no? y crecer. Esa parte de Si me protección. permites un comentario breve, añadir que defender el 5G porque es la primera tecnología que se ha tenido en cuenta las seguridades del diseño, ¿eh? Y lo sabéis todos muy bien, que habéis trabajado en la normativa y se ha revisado la propia norma antes de implementarlo, aplicando medidas de seguridad, con lo cual, comparado con otras tecnologías, es mucho más seguro. Si queréis, por cerrar un poco este tema, dos cosas muy, muy básicas. La primera, sobre lo que decía Pedro de la protección de software y tal, pues está claro que hay que trabajar en un modelo más actual, por decirlo de alguna manera, con la peculiaridad de que es verdad que estamos en un sistema, el continental y el anglosajón, diferente en cuanto a cómo ven esto y la patentabilidad, vamos a decir, de invenciones y de software y demás. Y luego, en cuanto al tema de las compañías, yo creo que, bueno, lo que decía Pedro, es decir, yo creo que no podemos criminalizar a ninguna compañía, evidentemente, de nada, porque cada una tiene sus intereses y tiene su país y tal. Pero yo creo que, de modo general, al final, estoy un poco de acuerdo con todos, porque, es decir, lo decía José Ramón, España y Europa en general no es un gigante tecnológico, clarísimamente, y lo que Europa está haciendo es protegerse, como sabe, con normativa y con derechos. Es así. Y el Reglamento General de Protección de Datos tenía dos grandes objetivos. Uno era homogeneizar la normativa a nivel europeo, pero el segundo gran motivo era que los grandes operadores y las grandes tecnológicas, cuando desembarcaran en Europa, no tuvieran la excusa de decir que les aplicaba la normativa americana, sino que si vas al mercado europeo, macho, tienes que cumplir la normativa europea. Este era el
enorme objetivo que verdad que poco a poco pues parece que se va controlando. Entonces, yo creo que esto al final responde un poco a lo mismo. Es decir, oye, ¿nosotros tenemos tecnología propia para que Europa tenga su tecnología? No. Y como decía José Ramón, dependemos de terceros. Bueno, pues, ¿y cómo nos protegemos ante eso, ¿no? Y esto es un poco bueno, pues ese movimiento que decía Paco geoestratégico, que creo que efectivamente lo hay, y ya veremos cómo se desarrolla. Yo creo que por la parte privada tenemos mucho que hacer, pues quienes estamos en asociaciones, en empresas y tal, para trabajar en un marco de confianza donde realmente funcione, ¿no? Donde efectivamente pues esto se pueda, ya sabemos que hay unos intereses por encima y que habrá otros controles, pero en la parte de los profesionales de la seguridad y tal, yo creo que tenemos que trabajar en modelos ágiles que no hagan que, pues eso, que un proveedor tenga que pasar 200 auditorías para vender su mismo producto a 200 clientes, sino que de alguna manera agilicemos estos hilos de confianza para que esto funcione, ¿no? Oye, como se nos echa el tiempo encima, a mí me gustaría, porque estoy viendo algunas preguntas por aquí, pero no sé si alguien quiere activar el micro y directamente lanzar alguna a nuestros ponentes. Yo tengo por aquí más, pero mejor os cedo la palabra a alguno. Veo por aquí activos a Eva, a Juan Carlos. Para que son más comentarios lo que veo por aquí más que preguntas. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta en directo? Bueno, mientras se lo piensan, sí que quería preguntaros, viendo todo este panorama que hemos hecho, que yo creo que es un buen resumen, ¿no? del estado actual, ¿dónde creéis que tenemos que trabajar más? Precisamente no sé, las empresas, los profesionales que trabajamos en este mundo. En la parte de concienciación de usuarios, en esto, en crear un marco ágil entre las compañías, mejorar las tecnologías de seguridad y joder, generar un buen nicho para que la gente quiera pues investigar, generar buenos productos. ¿Dónde está realmente nuestro talón de Aquiles ahí? ¿Dónde debemos trabajar? Pedro, empezamos por ti ahora, venga. Sí, además estaba aquí reteniendo, según lo estabas diciendo, estaba con el aguanta, porque yo quizás obviamente será mi talón de Aquiles, ¿no? Como emprendedor en este país, creo que necesitamos ser tremendamente más ágiles, poder emprender, poder movernos, poder dinamizar el país, poder crear software, crear empresas. Si no, vamos a seguir al final de la cola y esclavos, como estáis diciendo, de esta situación, de nosotros mismos. Que Europa quiera ir en, bueno, pues obviamente hay una situación más complicada en Europa, pero yo creo que deberíamos de ser tremendamente más ágiles, permitir crear empresas nuevas, nueva gente, aires nuevos, desarrollar de otra manera, exportar, que la gente no se tenga que ir fuera, sino que exportemos patentes, no gente, que el talento se quede aquí, que exportemos producto, que exportemos algoritmos, pero que nos entienda la gente, que nos entienda y que nos den herramientas para poder ser más ágiles y poder reconocer nuestro esfuerzo. ¿De qué sirve si yo me paso 3 años creando un producto si luego no puedo venderlo, no puedo protegerme, no puedo salir a competir con ese tipo de gente porque es que me van a morder? Entonces, creo que obviamente necesitamos, desde mi punto de vista, urgentemente hacer algo ya en ese sentido. No creo que ahora mismo 5G sea una plataforma donde diga hay que empezar a concienciar. No, porque es lo que hemos dicho, ¿no? Es continuista, venimos de 4G, para el usuario no hay ningún cambio trascendental. Las operadoras, como bien decía José Ramón, son grandes compañías donde ya hay una noción ¿no? de la línea básica de seguridad, se hacen esas auditorías, ya se están auditando a las terceras empresas, quizás no con esa granularidad, quizás no tal, pero no va a ser un gran impacto. Con lo cual, si realmente el problema que tenemos es ese, que no tenemos nuestro 5G ni empresas capaces, ¿no? o un montón de empresas en ese ecosistema que son necesarias para la salud, con lo cual agitemos eso y vayamos para allá. Yo me apunto a eso, Pedro, totalmente de acuerdo. Ojalá los planes para el fomento de la inteligencia artificial, todas las ayudas públicas y el dinero que se supone que va a venir, medidas que va a haber, bueno, algunas se han presentado ya por el gobierno, de agilización para la generación de empresas en pocos días y con menos trámites, ojalá todo eso ayude a generar ese caldo de cultivo, porque yo personalmente creo que tenemos un país en estos entornos de privacidad, de ciberseguridad y tal, con gente buenísima. Bueno, vosotros lo sabéis, conocemos gente buenísima. O sea que si generamos ese contexto, pues seguro que podemos hacer muchas más cosas. Muchas gracias. Joserra, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo lo veo en varias vertientes y un poco, pues bueno, retomando la parte que ha comentado Pedro, yo estoy totalmente de acuerdo con él.
¿vale? Es verlo desde el punto de vista de país, o sea, tienes que tener legislación que te ayude a que esas empresas funcionen, pero con un punto de vista que ha comentado muy bien, global. O sea, él tiene que competir en un mundo globalizado, con lo cual tienes que dotarle de agilidad para poder crearlas y de fuerza para poder competir a nivel mundial, porque no solamente es hacer negocio dentro de España, sino es hacer negocio en todo el ecosistema que los competidores sí que lo tienen y que ellos tienen muy fácil crear la empresa fuera y venir aquí. Por otro lado, el tema de usuarios. O sea, yo creo que también hay que hacer una labor de concienciación de los usuarios para utilizar correctamente las tecnologías, ¿vale? Eso ya sea para 5G como para utilizar un portátil o determinadas aplicaciones. Luego, para las empresas, pues a mí me gustaría que toda la parte legislativa se pudiera unificar, ¿vale? Que tuvieras un framework, que tú lo has comentado, Carlos, que diera ese nivel de confianza a tus clientes, a tus usuarios para decir, mira, yo tengo este framework que contempla todo y no 20 certificaciones que al final generan mucho esfuerzo, ¿vale? Tener ese framework y que realmente estés centrado y bueno, bajar a la granularidad más que al número de certificaciones. Y finalmente, ya como os digo, la dependencia tecnológica. Me refiero, es un tema que sí que podemos cultivar. O sea, cuando fue el tema del petróleo, pues el petróleo o lo tenías bajo el suelo o no lo tenías y poco más podías hacer. Sin embargo, la tecnología se la puedes cultivar, puedes cultivar todo esto. Hay un dato que salió hace poco y que es un poco triste, que salió una estadística de gente empleada, en la porcentaje de gente empleada en ciencia y tecnología en la Unión Europea. Y si ves el mapa, es un poco, empiezas a ver que vamos a poder tener problemas en el futuro, que es un poco, pues ahí sí que hay que trabajar mucho, porque al final vamos a un mundo tecnológico, un mundo globalizado, y si hay muy poquita gente empleada en ciencia y tecnología en España, ahora mismo, bueno, son cifras de 2019, pues el futuro no va a ser más halagüeño que, pues como has comentado, generar leyes para lo que venga de fuera y que las empresas que son nacionales pues no puedan crecer y establecerse en ese ecosistema. O sea, y esto, como te digo, también afecta en la parte ciber. O sea, ya nos hemos un poco derivado de todo este tema, que era el tema de seguridad, pero que al final va de la mano. O sea, si no controlamos la tecnología, vamos por detrás en el tema de seguridad, porque tenemos que controlar la tecnología de terceros. Claro. Gracias, José Ramón. Paco. Bueno, sí, es un poco el proyecto que empezamos en INCIBE, ¿no? Yo creo que refleja o cubre perfectamente lo que se ha ido identificando, ¿no? Teníamos una parte clara con el aspecto internacional, eso lo habíamos vendido como marca España, o sea, la ciberseguridad española como marca España, incluso se había nombrado un embajador, embajadora para la ciberseguridad, con lo cual desde el punto de vista de asuntos exteriores se había trabajado mucho en esta línea. El tema de startups, también en INCIBE habíamos desarrollado proyectos específicos de incubación y de desarrollo de startups, de empresas con apoyos. Se creó incluso un plan de nación emprendedora para tratar un poco de cubrir, no sé si con mucho éxito o poco, pero es verdad que por lo menos la semilla está sembrada para poder apoyar a la industria española a desarrollar estos productos y estos servicios con casos de éxito, gente que está en Estados Unidos vendiendo, es que todos conocemos algunos casos, porque es verdad que España es una fuente de talento en materia de ciberseguridad muy importante, pero que a lo mejor no encuentra los canales adecuados para poder desarrollar esas ideas y para poder lanzar esos negocios, o se encuentra con muchísimas dificultades, y algunas ya las habéis apuntado y Pedro las sufre en primera persona, de por qué cuesta tanto en España, siendo una empresa un país con tanto talento en ciberseguridad, porque cuesta tanto tener empresas cuando otros países como puede ser Israel, pues resulta que siendo un país mucho más pequeño y con menos tradición en estos temas muchas veces, pues oye, resulta que es un país puntero a nivel mundial, ¿no? En tema de empresas también trabajábamos muchísimo con toda la parte de concienciación de empresas, de desarrollo de herramientas, de desarrollo de políticas vinculado con el compliance, etcétera, etcétera. Y luego el tema de ciudadano, ¿no? La parte de ciudadanos puramente dichos, de gente mayor, de niños, o la parte incluso de mujeres, ¿no? O sea, todas estas líneas de trabajo yo creo que las impulsamos desde el INCIBE ya desde algunos años, pero bueno, hay que darles continuidad, hay que seguir dándoles visibilidad y sobre todo apoyo, no solo al proyecto en tal, que ya lo tiene, sino sobre todo a los clientes, ¿no? De estos proyectos, que son los ciudadanos y las empresas españolas. Entonces yo creo que por una parte las ideas están más o menos bien identificadas o bien cubiertas, pero luego la realidad es verdad que todavía nos queda engrasar un poquito esa máquina para que realmente podamos empezar a ver frutos y a destacar
en todos esos aspectos, ¿no? O sea, un tema políticamente complejo, pero bueno, yo creo que España va en la buena línea, en la buena dirección. Lo que pasa que, bueno, eso lleva tiempo. O sea, ahora estamos educando a los niños para que dentro de 10 años estén concienciados en ciberseguridad. Claro, tenemos un gap ahí de unos años que vamos a tener que resistir, ¿no? Pero bueno, yo creo que se ha comenzado a andar ese camino y tenemos que continuar y darnos prisa, porque la tecnología no nos espera, desde luego. La ciberseguridad mucho menos. Estamos viendo las noticias de esta semana sin ir más lejos. Muchas gracias, Paco. Pues nada, el tiempo se nos agota y simplemente quería daros las gracias. La verdad es que ha pasado rapidísimo. Me ha parecido muy interesante vuestra visión en todos los puntos y espero que los asistentes pues les hayáis aportado cosas. A mí desde luego sí y seguro que a ellos también. Así que daros las gracias de verdad y agradecer de nuevo a la organización que nos haya dado este ratito para hablar con todos vosotros. Así que no sé si Luis... Carlos, solo decir una cosa, que esta semana ha salido una noticia que desde Europa están empezando a trabajar en una propuesta de la Comisión Europea sobre el 6G. Entonces ya se está pensando en que a finales de año tengamos un documento donde empiecen ya a identificar ese 6G, que es el Internet de los sentidos, ¿no?, que le van a llamar, y que, bueno, de cierta manera nos va a permitir crear, según dicen, un gemelo digital del mundo real, ¿no? Esto me parece que va a ser alucinante. Yo la verdad no soy capaz de imaginármelo, pero que desde luego esta Next Generation Internet, como le van a llamar, nos plantea un futuro espectacular y súper interesante. Yo no sé, Paco, cómo Pedro o José Ramón tecnológicamente van a tratar con eso, pero yo jurídicamente ya empezaré a pensar en y los problemas de identidad y todo esto que tendremos, pero suena interesante, desde luego. Diría que espera que montemos 5G y ya veremos 6G. Bueno, a ver si podemos volver a repetir una mesa redonda del 6G entonces. Sí. Será en un tiempo, seguro que será dentro de un tiempo. Sí. En 2030. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos vosotros. Gracias. Muchísimas gracias, chicos. Ha sido un placer. Está estupendo, muy interesante. Un placer. Gracias, chicos. Otro Nos día. vemos. Adiós. Un abrazo, Hasta gracias. luego. Hasta luego. Chao. Hola. Hasta luego.